Ya glorificamos a Dios. Si yo fuera los demonios, pero ahora vamos a adorar a Dios por medio de su palabra. Cuando un creyente adora a Dios en la adoración, en el coro y no en la palabra, hay algo que está sucediendo ahí. Porque dice el Señor: el que me ama guarda mi palabra. Amén. Gloria a Dios. Y le doy gracias al Señor por la oportunidad de este año que nos has dado y me has dado a mí. Y predicar su palabra, comenzando como quien dice el año 2022. Que tal vez el diablo creía que yo no lo iba a ver. Con muchos accidentes en el 2021, con muchas tentaciones, con mucha tribulación, pero pacientemente esperando en Dios. Sí, aleluya. Porque dice David: pacientemente esperé en Jehová y escuchó mi clamor y él me oyó. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Gloria a Dios. Búsquelo con las manos y adore a Dios con su boca. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito eres, Cordero. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, gracias, mi Jesús. Voy a estar tocando un tema que es muy importante para nosotros. No digo para ustedes, digo nosotros, porque es importante también para mí. Aleluya. Gloria a Dios. Con un amén. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, santo. Todos los que están afuera pueden entrar. Gloria a Dios, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy como si fuera la primera vez. Hay un temor de mí, dentro de mí, que estoy sudando hasta la mano. Aleluya. Aleluya. No, porque el que predica su palabra tiene que tener temor de Dios y predicar lo que vive. Sí. Gloria a Dios, santo. Amén. ¿Lo tienen? La voz de Dios, escrita en página, se lee bajo la voluntad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estamos en el Vaticano. Estamos aquí en Hebreos 13:8. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahí lo escuchó hasta el infierno. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque ellas son benditas, ellas son verdaderas, Dios. Tus palabras son vida, Señor, son espíritu, Señor. Tus palabras, Señor, son lo que nos consuela, Dios. Lo que nos da, Señor, sabiduría, Señor, lo que nos da fe, Señor, porque tu palabra dice: por el oír la palabra viene la fe, Dios. Y por medio de ella, Señor, tenemos fe y tenemos la esperanza de un día volverte a ver. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.
vamos a estar predicando con el tema Dios prueba tu fe. Dios Prueba tu fe. amén. Aleluya. Yo busqué dos significados de prueba. Hay una que dice cosa material, hecho, suceso, razón o argumento con que se prueba o se intenta probar que algo es de una determinada manera y no de otra. Hay otra definición que me gustó más, que dice acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Es decir, que en las pruebas Dios determina nuestras cualidades, ve nuestras acciones, cómo nos comportamos, cómo nos forma. Amén. Y antes de seguir con esto, quiero hablarle de un personaje que tuvo tres amigos. Amén. Gloria a Jesús. Los que tienen Biblia, busquen primera de Daniel capítulo 6. Vamos a ver cómo Dios probó a estos hombres para que muchos de nosotros podemos identificarnos de que por qué Dios prueba nuestra fe. Porque es algo de ignorar de que los cristianos muchas veces decimos, pero ¿cuánta prueba? ¿Por esta prueba y por qué? Pero la prueba es para formarnos, para sacar lo que es la esencia dentro de nosotros, si amamos a Dios y si nosotros confiamos y vivimos firmes delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo un par de versículos del capítulo 6 de Daniel. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando de este profeta de Dios. Ellas dicen así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diese cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a otros sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces vamos al versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Podemos ver que este gran hombre de Dios, Daniel, cuando redacta la Biblia, estos hechos,
Ya Daniel tenía una edad como de 80 y algo de edad, dicen los estudiosos. Amén. Y podemos ver en qué prueba tenía Daniel. Cuando Dios lo puso por alto. Pero no tan solamente eso, podemos ver que Dios se glorificaba con Daniel en esa época. Podemos ver que en el capítulo 1, gloria a Jesús, alaba lo que Él vive. Podemos ver de dónde vino Daniel. En un momento determinado, cuando Israel desobedeció a Dios, que reinaba Joacim. Dice que Joacim hizo lo malo delante de Jehová cuando reinó. Entonces, Dios determinó que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitiara a Jerusalén y a Judá. Y sabía que esos pueblos, los hombres de ahí, tenían sabiduría y tenían entendimiento, y sabía que le servía a un Dios todopoderoso. Amén. Podemos ver que Daniel fue sacado de su tierra siendo joven. Apenas, dicen los estudiosos, tenía entre 15 y 18 años cuando sucedió esto. Es decir, que de 15 y 16 años al 80, cuando leímos en el capítulo 6, tenía 65, como promedio 65 años sirviéndole a Babilonia. Sirviéndole a aquella persona que sitiaron su pueblo, que saquearon al templo, que se llevaron los utensilios de Dios. Amén. Y podemos ver que, oye, qué cualidad tenían estos hombres que Dios sacó. Aleluya. Que digo que el rey Nabucodonosor le dijo: prepárame, sácame 10 de cada tribu. 10 de cada tribu. Y oye la característica que tenían que tenían que tener. En el versículo 4 dice, vamos desde el 3. Y dijo el rey a Aspena, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Es decir, sácame 10 personas, pero no guachihuachi, no de esto que no están en nada. Sácame aquellas personas que tienen sabiduría, del linaje. Cuando se hablaba del linaje era porque eran de alta, como quien dice, jerarquía. Eran personas que eran fieles a Dios. Y dice, muchachos en quienes no hubiese tacha, oiga, no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento. Es decir, que nada más se pudieron sacar 10. Los otros lo dejaron como esclavos, pero a ellos lo sacaron. Porque el rey sabía quién era el pueblo de Israel. Amén. Dice, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras, lengua y de los caldeos. Es decir, que lo sacaron a ellos. Pero podemos ver cómo desde muy joven estos muchachos fueron probados. Porque no es fácil que te saquen de tu pueblo.
No es fácil que te saquen de tu país como esclavo. Hay muchas personas, yo creo que niegan hasta la fe. Niegan hasta la fe. ¿Sabe por qué? Lo vamos a ver aquí. Dice que después de esto que lo sacaron, y el rey Nabucodonosor le dice al encargado de los eunucos: sácame a 10 personas que sean con esta característica. Y darle reacción cada día, es decir, alimento, darle toda la provisión, comida de rey, bebida, y que lo criase por 3 años, a fin de que ellos sea presentado delante del rey. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en el versículo 8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él pidió. Por tanto, el jefe del eunuco, que no se le obligase a contaminarse. Vamos al versículo 12. Entonces, Daniel, como vio que muchos se contaminaron, gracias a Dios que había 3 amigos de él que seguían el mismo lineamiento, la misma doctrina, el mismo Dios, porque fueron 10 escogidos y no era pueblo de Dios. ¿Y por qué 4? ¿Y por qué 3 siguieron el camino que Daniel caminó? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Daniel tenía una convicción. Tenía una convicción de quién era Dios. Que por la maldición, por la desobediencia del pueblo, él sabía lo que estaba pasando. Porque muchas veces Dios le dio la victoria a Israel. Pero cuando se contaminaba o el rey hacía lo malo delante de los ojos de Dios, Dios se lo daba a los lobos. Dios lo castigaba, poniéndolo esclavo de otro pueblo, de otro reino. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no contaminar, de seguir firme, no importando lo que el mundo nos ofrezca. Porque cuando le ofrecieron todo esto, del capítulo 6 del versículo 6 para abajo, nada más se mencionan a ellos 4. ¿Pero por qué? Porque los otros 6 cogieron toda la provisión y todo lo que el mundo le ofreció y vendieron su identidad, vendieron su integridad. Porque cuando una persona tiene una convicción, no importa lo que le ofrezca, no importa el proceso, la prueba que esté pasando, él sabe que su Redentor vive. Y aunque muera, del polvo lo levantará, dijo Job. Amén. Y podemos ver que estos muchachos eran de 15 a 18 años, que a esa edad era muy joven, pero tenía una convicción de que quién era Dios y el Dios de su padre. Y le dijo al jefe de los eunucos, en el versículo 12: te ruego que haga la prueba con tu siervo por 10 días. Oye lo que le dice: pruébame. Porque el jefe de los eunucos dijo: mira, ahí me mandaron a hacer algo con ustedes. Si yo no lo hago, me mocho en la cabeza. Mas Daniel, como en el versículo 9, dice que Dios puso gracia
delante de los ojos del eunuco a Daniel. Es decir, que mientras haya prueba, mientras haya aflicción, mientras tú te mantengas firme, Dios te va a poner por gracia en cualquier sitio. Porque hay muchas personas que no fueron como Daniel. Perdieron su identidad cuando estaba en el camino de Dios y se contaminaron por la comida, la vanidad, el dinero, la fama, y eso lo contaminaron. Gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Entonces podemos ver que Él le dice al eunuco: pruébanos y dame legumbre y solamente agua. En la prueba nadie quiere comer legumbre. Ahora hay muchas personas que se venden al mundo. Pero hay algunas personas, hay muchos que le somos fieles a Dios y en cualquier situación, como dice Pablo, he aprendido a estar contento en cualquier sea mi situación. Dicen todo. Así estaban estos 4 hombres. Y los otros no pudieron serle fiel a Dios. Porque sabía Daniel, y seguro que Daniel se lo contó a los otros 6, que esa comida estaba contaminada, que era sacrificada a ídolos. Y por medio de ellos adorar a otro ídolo fue que Dios permitió que el rey Nabucodonosor saqueara a Jerusalén y a Judá. Y ellos dijeron: bueno, yo sé a quién Dios yo le sirvo, yo me voy a mantener firme, no importando. Y cuando los otros 3, Ananías, Misael y Azarías, cuando vieron eso, digo: no, déjame. Si él se muere, yo me muero con él también. En un momento determinado Dios limpió a 10, nada más regresó uno. A dar gracias. Aleluya. Y eso que no llegaron hasta donde el sacerdote. Dios los sanó por el camino. Dios los libró de la muerte. Dios los libró de atraco. Dios los libró de la droga, de la prostitución. Por el camino iba. Pero a la mitad cogieron por su camino. Como Dios me salvó de este accidente, como yo estaba paralítico, Dios me levantó. Fuego. Como cuando yo estaba preso, le digo: no, Dios, sácame de aquí que yo te voy a servir. Mi expediente estaba de 10 a 15 años. Y Dios me sacó a los 7 meses. Y yo seguí mi rumba. Más peor en la calle. Conocí gente, que algunos que tal vez lo he oído mencionar, el gringo, el chino, que son de allá del Capotillo, que yo están presos también. Yo no andaba con esa gente, pero estaba ahí. Porque a mí no me gustaba mucho porque esa gente también era abusadora, esa gente le gustaba la galleta por todo. ¿Tú me entiendes? Y yo, aunque estaba en la calle guapo, yo me mantenía en mi lado. Porque no me gustaba el abuso, aunque yo era de la calle. Y ni aun cuando yo estaba en los trinitarios, me gustaba el abuso. Yo cuando yo veía que tú sabes que le daban un par de tablazos por disciplina, yo además decía con un grupo de amigos que yo siempre tenía, que también se metieron
en la banda de los trinitarios, yo vamos a decir, ay, si me dan a mí. Porque yo era segunda de seguridad de los trinitarios, de allá del Sacho Lupero. Pero Dios es fiel, hermano. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, por más prueba, dificultad, aquel que esté en la calle, aunque tú lo veas así, es mejor orar que el Señor. Ese puede ser un evangelista más y un profeta más, o una adoradora más. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver que pasó el tiempo, pasó los 10 días, cuando gloria a Dios. Y a cabo en el 15, y a cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Oiga eso. Porque cuando tú no te quieres contaminar, cuando tú estás pasando una prueba que no te quieres contaminar, Dios, mira, yo sé que yo estaba en la prostitución, yo estoy pasando, mira, no la de Caín, porque Caín... Y el diablo ofreciéndole. Es mejor comer legumbre. Es mejor pasar la prueba del Señor con 100. Porque Cristo le dijo a uno, mira, yo fui que te sané, pero no vuelva atrás para que no te suceda algo peor. Y hay muchos que no han podido volver. Hay otro que se lo llevó Chanito, y hay otro que es una lucha para volver a redimir. Pero dice que estaba más robusto, tenía más fortaleza que los otros que comieron, se dejaron contaminar. Aquellos ellos me imagino que dijeron, pero ven acá, pero wow, era cierto, pero ya yo estoy metido en el bollo aquí. En el 17 dice, y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Es decir, ¿ustedes creen que si Daniel había seguido la rumba de los otros, Dios le había entregado esto? Gloria a Dios. Hay una canción que dice, en la prueba alábame, en la prueba adórame. En la prueba nadie quiere orar. En la prueba nadie quiere adorar. Gloria a Dios. Y en el capítulo 6 que nosotros leímos, podemos ver que a Daniel, gloria a Dios, podemos ver como a estos compañeros de gobernantes, sátrapas, se reunieron sin su consentimiento. Porque esta gente se reunió con el rey. Porque después dice que cuando Daniel supo, es decir, que Daniel no estaba ahí. Daniel no estaba ahí. Porque cuando tú eres de Dios y tú estás siendo probado por Dios, y la gente ve que tú eres fiel, que tú te guardas para Dios, y ellos están buscando una ocasión para derribarte. Y como ellos no pueden, un ejemplo, con tu testimonio o con algo raro que tú golpeas, sea de la vestimenta o de conducta, ellos van a tratar de atacar tu corazón. Porque cuando atacan tu corazón, ahí mengua la oración. Alaba lo que Él vive. El pueblo está serio. Gloria a Dios. ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque en el versículo 4 que nosotros leímos, dice que cuando ellos se reunieron,
Dice que buscaban ocasión para acusar a Daniel. Buscaban. Como el enemigo, como muchas personas, está buscando ocasión de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Buscar una ocasión para derribarnos. Y dice, mas no podía hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Bueno, si nosotros con ese versículo escaneamos a muchos de nosotros. No halló falta. Hallaron que era fiel. No hallaron ningún vicio. Porque la persona cree que el vicio da más droga. Ay, gloria a Dios. Palabra, el Cristo viene. Daniel sabía quién era su Dios y quién era él. Y eso nos da a entender que cuando uno es fiel hasta la muerte, uno no se puede descuidar. Uno no se puede descuidar. Porque oigan lo que estaban haciendo estas personas, influenciados por Satanás. Buscaban una ocasión. Gloria a Dios. Pero al Daniel escuchar esto, en el versículo 9 dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y aconteció que cuando Daniel, que sabemos eso ya, que lo leímos, supo eso, él fue, como dicen en lo último, como lo hacía hacia adelante. Él parecía que él lo hacía, él nunca perdió la costumbre, pero parecía que él oraba 3 veces, pero dejó de abrir la ventana. Porque hay algunas personas que más de la más dentro de su casa son cristianos. Alaba lo que él vive. Dice que entró a su casa y abrió la ventana, diciendo, ustedes, sin consentimiento mío y sabiendo al Dios que yo les sirvo, sabiendo que anteriormente, porque anteriormente, en los otros capítulos, podemos ver